Damos paso a la plática de José Antonio Díaz Luque. Él nos va a hablar sobre desarrollo comunitario y conservación de citácidos endémicos de los valles secos interandinos de Bolivia. José Antonio Díaz Luque es técnico en gestión y organización de recursos naturales y conservacionista de la vida silvestre, con 12 años de experiencia práctica en el manejo de campo, participando en 13 programas y proyectos en 8 países, principalmente con loros y guacamayos. Actualmente director ejecutivo de la Fundación Conservación Loros Bolivia y fundador de Endangered Conservation, una startup de conservación que busca implementar la tecnología en instituciones de base que lideran esfuerzos de conservación en ecosistemas y especies críticamente amenazados. Sin más, bienvenido José Antonio, nos da mucho gusto poder sumarte a nuestras pláticas y vamos a dar un minuto. Perfecto, ya te vemos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder hablar en este webinar. Felicidades por la organización y, bueno, gracias a todas las personas que están asistiendo. Si no les importa, voy a comenzar a compartir mi pantalla para proyectar la presentación. ¿Se ve? Sí, sí la vemos. Perfecto. Bueno, yo vengo a hablar hoy de algo en lo que nosotros como Fundación CLB, Fundación para la Investigación y la Conservación de los Loros en Bolivia, venimos trabajando desde hace 3 años, y es en buscar mecanismos para fomentar el desarrollo comunitario a la vez de la conservación de la comunidad de citácidos en los valles secos interandinos. Vamos a hablar sobre un proceso en el que se ha elaborado un diagnóstico para entender cuáles serían los mecanismos para poder desarrollar una estrategia efectiva de conservación. No solamente a la comunidad de citácidos, sino usar la comunidad de citácidos como un grupo de fauna bandera para la preservación del ecosistema de los valles secos interandinos. Los valles secos interandinos forman parte, son uno de las 12 grandes ecorregiones que existen en Bolivia. Concretamente, en Bolivia existen 18 especies de aves endémicas de casi 1.500 especies de aves. Es uno de los países considerados megadiversos a nivel mundial. De las 18 especies de aves endémicas, según BirdLife, encontramos 3 especies de citácidos, que son la paraba barba azul, Ara glaucobulari, el cual nuestros aliados del área protegida municipal Gran Mojo han podido conversar hace unas horas sobre el trabajo que realizan para generar una coexistencia entre la actividad ganadera, que es la actividad económica predominante en ese área, y la conservación de la parada barba azul, una especie endémica y en peligro crítico de extinción. Esta parada existe en el bioma, en la ecorregión 3.1, que viene a ser la ecorregión de las sabanas inundables de los llanos de Mojo, un ecosistema prácticamente endémico del departamento del Beni, que es esta ecorregión, departamento, perdón, principalmente amazónico de Bolivia. También tenemos la otra especie endémica de citácidos, que es la paraba frente roja, que es una de las especies endémicas que se encuentran en la ecorregión de los valles secos interandinos, concretamente en el número 9. Es donde se encontraría esta especie. Y por otro lado tenemos la cotorra boliviana, la Miopsita luxi, que por algunas fuentes sigue siendo considerada una subespecie de la Miopsita monacus, la cotorra argentina. Esta subespecie o especie se encuentra igualmente asociada a los valles secos interandinos. Son 2 especies que se encuentran en el mismo ambiente y que en cierta forma sufren de los mismos problemas de conservación. Si bien existe mucho más impacto, mucho más conflicto entre la parada frente roja y la comunidad que el caso de la cotorra boliviana. Estas 3 especies endémicas del país, 2 de ellas que se encuentran en los valles secos interandinos, forman parte de 10 especies que en realidad son las que podríamos considerar el grupo de la comunidad de citácidos que se encuentran predominantemente en los valles secos. Existen otras especies que pueden llegar a presentar poblaciones en los valles secos, o al menos en una franja de los valles,
pero principalmente encontramos estas 10 especies y prácticamente la gran mayoría de ellas tienen un problema de coexistencia con el humano. ¿Por qué? Pues principalmente por algo que ocurre en muchas ecorregiones y muchos países de Latinoamérica y del mundo. Los citácidos generan un impacto en los cultivos y si bien en muchos casos no se ha medido realmente cuál es el impacto que los citácidos han ocasionado en estos cultivos, se sobreentiende por parte de la comunidad local de que el impacto es grande, dado que hay especies que generan un impacto, pero no son tan grandes o tan coloridas o tan ruidosas como son los citácidos, especialmente las grandes parabas o guacamayos, como se llaman en Bolivia. Bueno, algo que ha sido bastante estudiado y en el cual me siento orgullosamente parte de estos estudios es en el rol ecológico que tienen estos citácidos en muchas ecorregiones a nivel mundial. Tradicionalmente se han considerado los citácidos como especies predadoras de semillas, lo cual no venían a generar un impacto positivo, siendo un poco el enfoque en cuanto a la regeneración del bosque. Pero se ha logrado estudiar en los últimos 6-7 años, han habido estudios de bastante peso en lo que claramente se ha demostrado que no es así. En una gran variedad de ecosistemas, incluidos los valles secos y interandinos, se ha podido demostrar que los loros cumplen un rol ecológico muy importante y que su preservación no solamente debería estar ligada a un factor atractivo visual o ecoturístico, ¿no? Por la cantidad de demanda o de interés que atraen por parte de la comunidad local e internacional, sino que además se deberían de preservar puesto que cumplen un rol ecológico crítico. No solamente la dispersión de semillas, sino también en la calidad de estas semillas que quedan en los árboles con el efecto que consideramos del jardineo. El jardineo es digamos, lo que hacen es reducir la carga productiva de los árboles, de los arbustos, para que aquellos frutos que producen esos arbustos, esos árboles, produzcan con de un mayor tamaño y de una mayor calidad y evidentemente ayuda a mejorar la productividad de estas especies, ¿no? Esto es muy importante porque muchos programas y sobre todo en la década de los 80, se trabajó mucho a nivel de exportación de especies, ¿no? Del tráfico de especies hizo que muchos biomas, muchas ecorregiones fueran diezmadas de poblaciones, de comunidades de citácidos. Y estas comunidades claramente cumplían un rol de mantenimiento y de preservación de esos ecosistemas. Bueno, los valles secos interandinos es una ecorregión con muchísimas variables, pero en pocas palabras lo que voy a intentar es explicar cómo es los conflictos o dónde se desarrollan principalmente los conflictos de coexistencia entre los citácidos y las comunidades locales. Principalmente las comunidades locales desarrollan una agricultura de subsistencia, especialmente en la zona donde existen estas dos especies de los valles endémicas de Bolivia y que se encuentran en grave peligro de extinción, especialmente la parada frente roja. Como pueden ver en la imagen, en torno al río existía un bosque galería, un bosque húmedo, relativamente más húmedo que el bosque de ladera, puesto que evidentemente tiene la cercanía al río, a las áreas de humedad, y este bosque ha sido transformado por agricultura de subsistencia. ¿Por qué agricultura de subsistencia? Bueno, pues porque no son extensiones grandes, son familias pequeñas y son comunidades relativamente pequeñas, pero estas áreas no han sido taladas ni transformadas en agricultura en años recientes. Llevan miles de años, mucho antes de la colonia española, siendo alteradas para producción agrícola. Quiere decir que estamos hablando de un conflicto que en realidad para muchas comunidades locales ya ha sido asumido como parte de un proceso productivo. Muchos productores ven a los loros como una causa más de pérdida, como puede ser la sequía, como puede ser el granizo, como puede ser las heladas. Lo que evidentemente influye son factores en los que hacen incontrolable saber cuándo, cómo y dónde van a llegar esta comunidad de citácidos a
comerte parcialmente tu cultivo o totalmente destruírtelo. Y ahí es donde se genera un impacto a nivel familiar. Hay familias que años sufren un impacto mayor y hay familias que años prácticamente no sufren impacto, y por eso consideramos que el apoyo que la fundación debería de realizar no es a nivel familiar, sino a nivel comunitario, de tal forma de que las pérdidas o los impactos de la comunidad de citácidos se vean de alguna forma absorbidos por el esfuerzo de la comunidad, porque la que se beneficia de esta coexistencia es la comunidad y no una familia específica. Como pueden ver, el sistema de producción es muy tradicional y este sistema de producción tan tradicional conlleva evidentemente una productividad baja. Si ligamos una productividad baja a un problema de coexistencia, un problema de impacto en los cultivos, en algunos casos alto, pues ahí es donde se genera el caos, ¿no? Hay un caos productivo que evidentemente afecta a los bolsillos y afecta a la vida de la gente. Y algo que nosotros como conservacionistas, como institución conservacionista, tenemos muy en cuenta es que para preservar especies en peligro tenemos que tener en cuenta preservar los usos de vida y preservar la economía y la subsistencia de las comunidades donde viven estas especies, puesto que es lo único que nos va a hacer desarrollar estrategias que tengan un impacto positivo para estas especies, sobre todo pensando al mediano o largo plazo. Pueden ver también que en el sistema de cultivo, en el sistema productivo, existen diferencias de cultivo, no existe una producción de alguna forma coordinada en las comunidades. Cada persona decide cuándo cultivar y qué, se guían en base a precio del producto, en base a miles de variables que sabemos que rigen las producciones agrícolas. Pero algo bien interesante es que dejan una franja de vegetación que sobre todo limita al cultivo entre cultivos, como podemos ver aquí, y también del margen del río. Estas franjas de vegetación siguen manteniendo una estructura similar a la estructura original, pero evidentemente ha sido alterada por procesos de tala selectiva para producir madera para leña, también para madera para construcción, y sobre todo ha sido alterada también por la ganadería. Existe vacas, existen cabras que no están en concentraciones muy altas, pero incluso a concentraciones bajas por un periodo de tiempo tan largo han generado un impacto. Quiere decir que existe la factibilidad de implementar procesos de reforestación en esta franja que permitan de alguna forma compensar la pérdida de territorio que han ocasionado las plantaciones de cultivo. Esta es la realidad, y la realidad es que es muy fácil nosotros como conservacionistas ponernos en nuestro lugar desde donde estamos, ¿no? Desde una computadora, yo desde mi departamento, hablando sobre un problema que en realidad no lo sufro yo, ni lo sufren ustedes, lo sufren los productores locales. Los productores locales entienden claramente que nuestro objetivo es buscar una solución aliándonos a ellos y no imponerles nada, para que busquemos la consistencia entre estos dos actores principales. Uno que representa a las comunidades de los valles secos interandinos y que tienen pérdidas económicas, y otro que representa una comunidad de citácidos y llamémosle a un grupo de fauna que se ve necesitada a usar los cultivos. Hay estudios que claramente han demostrado que los citácidos, especialmente la paraba frente roja, tienen la obligación de asistir a los cultivos durante la época reproductiva. ¿Por qué? Perdón, durante la no reproductiva. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por la época no reproductiva es la época seca, y la época seca, en estudios de fenología, se ha encontrado que la producción de ítems alimenticios para la dieta de esta especie en los bosques secos, en las laderas, es muy baja, y se entiende, se supone que esta productividad se compensaba con la productividad que había en los bosques secos ligados a la ribera de los ríos, estos bosques en galería. Entonces, esto es lo que hace que estos loros se vean necesitados a ir a por los cultivos, y es por eso que consideramos que la estrategia tiene que velar
por garantizar una mayor productividad de estos cultivos para que el impacto sea menor al productor y sobre todo ver de qué forma restauramos estas áreas boscosas para generar una mayor cantidad de ítems alimenticios disponibles para estas comunidades citáceas. Uno de los problemas también de la baja productividad es los problemas con la irrigación. El agua es un factor limitante para la productividad y como pueden ver, en la gran mayoría de casos o no hay agua disponible más allá de la agua de lluvia o estamos hablando de sistemas muy rudimentarios para el transporte de agua, lo cual pierde mucho tanto por evaporación, sino también por roturas en estos canales que son bastante rudimentarios. Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo avanzamos hacia una coexistencia? Porque lo que buscamos es eso. Y nosotros consideramos que para avanzar en una coexistencia tenemos que influir en dos aspectos muy importantes. Uno, como antes mencionaba, es aumentar la productividad de esos ecosistemas, de esos cultivos. ¿Por qué? Porque aumentando la productividad vamos a mejorar la calidad económica de estas familias, de estas comunidades, y el impacto de estos loros va a ser menor al bolsillo de estas comunidades. Y otro es empezar a trasladar el modelo productivo de los valles, no solamente centralizado en un modelo agrícola, sino también en un modelo ecoturístico, que sabemos que es algo que va a llevar tiempo, pero que hay ciertas zonas como el Parque Nacional Toro Toro donde exitosamente comunidades que tenían un interés exclusivamente agrícola están empezando a desarrollar actividades de ecoturismo, lo cual está generando un impacto económico positivo en la comunidad. ¿Y qué quiere el ecoturismo? El ecoturismo quiere preservación. En pocas palabras, el ecoturista no quiere ver matanza, no quiere ver un problema de conflicto, sino lo que quiere ver es una armonía entre las comunidades locales y la fauna, en este caso los citáceos. ¿Qué hace la fundación? Bueno, la fundación lo que hacemos es desarrollar capacidades como estrategia de liderazgo. Formamos líderes de instituciones locales que claramente quieren asumir un liderazgo en la preservación de sus especies en peligro. En este caso estamos hablando de áreas protegidas y exclusivamente en los valles secos interandinos. Ahora mismo estamos trabajando, apoyando y fortaleciendo 3 áreas protegidas. El área protegida municipal Jardín de las Cactáceas en Comarapa, el Parque Nacional Toro Toro en Potosí y el área natural de manejo integrado El Palmar en Chuquisaca. ¿Cuáles son los 2 pilares en los que nos basamos? En el fortalecimiento institucional a partir de la comunicación institucional. Mientras mayor sea el impacto comunicacional de estas áreas protegidas para producir un impacto sobre la gestión que están realizando, vamos a poder generar que el posicionamiento de ellos a nivel de búsqueda de recursos a nivel social sea mucho más importante. Y otro punto en el que nos basamos es la capacitación, el entrenamiento para que ellos, estos grupos de trabajo, líderes en conservación, desarrollen acciones de conservación efectiva, usando el modelo que hemos ya testado en el área protegida municipal Gran Mojo, que el licenciado Richard pudo comentar en la anterior plática. ¿Cómo estamos abordando, cómo creemos que hay que abordar este problema de la coexistencia entre la comunidad de citácidos y las comunidades locales? Creemos que la estrategia es la estrategia de guardianes de colonia. ¿Y qué significa la estrategia de guardianes de colonia? En Bolivia, las áreas protegidas tienen comunidades dentro y en estas comunidades, principalmente en aquellas donde hay poblaciones reproductoras de citácidos, es donde hay un conflicto de mayor peligro para especies en peligro, como es el caso de la parada frente roja. Además, existe un problema de mascotismo generalizado, especialmente enfocado en citácidos, porque son especies, como muchos saben, que hablan y que, bueno, pues son bastante atractivas para el mascotismo. Entonces, una de las estrategias que plantea el programa Parada Frente Roja, que trabaja la Fundación junto a otras instituciones nacionales e internacionales, es reducir la tenencia de animales silvestres como mascota. ¿Y por qué reducir? Bueno, pues porque pensar en erradicarla de un salto es muy difícil, por no decir imposible, y lo que queremos es empezar a desarrollar mecanismos para reducir esta tenencia y sobre todo, de alguna forma, eliminar este impacto que están sufriendo las poblaciones silvestres de citáceos. También existe el enfoque de reforestar la ribera de los ríos.
estos áreas de bosque que hemos estado hablando anteriormente y que tienen potencial para proveer una mayor cantidad de alimentos a las poblaciones de citácidos. La tala de árboles maduros es algo que también afecta a las poblaciones no solamente de citácidos, sino de fauna en general, y consideramos igualmente que es algo muy importante para mejorar esta coexistencia o generar una coexistencia entre las comunidades de citácidos y las poblaciones humanas. Y sobre todo que exista el compromiso de la comunidad por proteger activamente los sitios de nidificación. Entonces, lo que hacemos es, como fundación, es apoyar a que estas 3 áreas protegidas seleccionen en qué comunidades dentro de su jurisdicción se va a implementar la estrategia de guardianes de colonia, y mediante acuerdos firmados con las comunidades se comprometen a trabajar a nivel de comunidad en estrategias de conservación, predominantemente en esos 4 puntos, y la fundación se compromete a apoyar a través del esfuerzo y el empuje que realizamos a estas 3 áreas protegidas para fortalecer el servicio o la vida que ellos hacen como comunidad. Fortalecer el sistema de riego que tienen, fortalecer cualquier necesidad que tengan a nivel de comunidad, y que ellos claramente lo van a identificar como un apoyo que lo obtienen gracias a la preservación de esta comunidad de citácidos. Y esto es muy importante recalcar que este modelo no ha sido desarrollado por nosotros, sino que ha sido desarrollado por una de las comunidades donde venimos trabajando, que es la comunidad de Anamal y la Junta en el área protegida municipal de Comarapa. Ellos, mediante reuniones que se establecieron, un proceso consultivo, decidieron que este era el mecanismo para que ellos generen un compromiso por preservar estas poblaciones de citácidos. Por motivo del COVID, hemos tenido, como muchos de nosotros, graves complicaciones para avanzar con nuestros compromisos con estas 3 áreas protegidas, y principalmente lo que se ha logrado hasta ahora ha sido lo que hemos podido hacer el año anterior, que fue el primer año de implementación específicamente en el área protegida municipal Jardín de Cactáceas. Y lo que hicimos fue fortalecer, para mejorar el ecoturismo en las comunidades, la infraestructura ecoturística que tenía la comunidad para recibir atención turística. Son comunidades que no tienen vocación turística, pero que evidentemente tienen el potencial. Entonces, mediante trabajo con la comunidad, ellos se comprometieron a generar una red de senderos a unos miradores que permitían que observadores de aves pudieran venir a observar específicamente la parada frente roja y cualquier especie que son endémicas o, bueno, exclusiva en parte de los valles secos interandinos, ¿no? Que es un hábitat, una ecorregión que presenta una grandísima biodiversidad a pesar de ser un bosque seco, porque por mucha gente los bosques secos no están considerados como bosques ultradiversos, siendo que en sí son bosques con mucha biodiversidad. Esto ha generado que ya a partir del año pasado han podido empezar a recibir ingresos por parte del ecoturismo, y actualmente venimos trabajando en una búsqueda de fondos que parece ser que va a ser exitosa para la construcción de un ecolodge en la comunidad de Anamal y la Junta, que será el primer ecolodge que se ubica dentro del área protegida municipal Jardín de Cactáceas en Comarapa, que será administrado por las comunidades y que generará ingresos para igualmente generar una mejor coexistencia entre estas comunidades a través del ecoturismo. Evidentemente, estamos hablando de un proceso que todavía no ha sido implementado, es una etapa muy temprana de la estrategia, pero consideramos que en la segunda mitad de este año y sobre todo a partir del 2021 podremos empezar a fortalecer, a apoyar comunidades que, como mencionaba, han sido seleccionadas por estas 3 áreas protegidas que nosotros apoyamos para ser la destinataria de esta estrategia de guardianes de colonia. Quiero agradecer el trabajo que las 3 áreas protegidas hacen, no solamente por preservar la comunidad de citácidos, sino el patrimonio natural y cultural de todos los bolivianos y bolivianas, y sobre todo agradecer a los organizadores de este webinar, porque no solamente nos han dado la oportunidad a nosotros de hablar sobre lo que hacemos, sino evidentemente aprender de otros proyectos, otras instituciones, y generar algún tipo de comunicación o alianza para luchar por el objetivo en el que todos nos planteamos, ¿no? Que al final es la preservación de la biodiversidad.
Muchas gracias por la presentación, José Antonio. Te pediría que dejes tu pantalla de contacto para que cualquier persona que tenga más preguntas te pueda contactar. Por ahora la pregunta que tenemos es si es que están realizando otras técnicas para ahuyentar a los citácidos de los cultivos. Bueno, para ahuyentar a los citácidos existen unas técnicas locales que trabajan a nivel comunidad, que es el loreo. En realidad ellos lo que hacen es generar guardianes de los cultivos y de alguna forma es bastante exitosa. O sea, ellos, los niños sobre todo, son los encargados de irse a los cultivos y ahuyentar a estos animales. Normalmente los loros cuando vienen a comer es muy temprano y como mencionaba anteriormente, en muchos de los casos el impacto no es alto, pero ya existen mecanismos para de alguna forma ahuyentar a estos animales. Con más razón, lo que consideramos es que si aumentamos la productividad de estas áreas de cultivo, el impacto que estas comunidades de citácidos va a generar en los cultivos va a disminuir y por ende el conflicto va a ser mucho menor y va a mejorar la coexistencia. Genial. A ver, otra pregunta. ¿Existe un interés del gobierno en la conservación de estos loros con enfoque en dimensiones humanas? Bueno, el gobierno boliviano actualmente viene interesado en la realización de un plan de conservación de los citácidos en Bolivia y evidentemente uno de los conflictos más fuertes de los citácidos, aparte del tráfico, que son especies extremadamente traficadas, existe el interés en buscar soluciones al problema de los cultivos, porque en este caso estamos hablando de cultivos de subsistencia, pero en otras áreas estamos hablando de cultivos intensivos y de gran escala. No han habido avances fuertes sobre esto. Somos varias organizaciones las que venimos trabajando a nivel país buscando soluciones, en este caso nosotros enfocados a los loros y los cultivos, pero consideramos que este plan de acción para la conservación de los citácidos es la plataforma que va a generar un mayor nexo entre instituciones para poder trabajar y sobre todo que el gobierno pueda destinar esfuerzos y recursos para, en realidad no tiene por qué ser velar exclusivamente por los citácidos, sino por el desarrollo de estas comunidades. Muy buena respuesta. Recuerdo una pregunta que le hicieron a Richard en la anterior presentación y bueno, por tiempo no se pudo contestar, pero preguntaban si el uso de, o sea, cómo prevenían el tráfico de los loros al instalar los nidos, por ejemplo, ¿no? Porque como sabes, existe mucho tráfico desde los pichones que la gente sube a los nidos para extraerlos, ¿no? O sea, ¿cómo controlan que en estas zonas donde se instalan nidos la gente vaya con su escalera y los extraiga, ¿no? Bueno, estos nidos nosotros conocemos bastante el trabajo que hace el área protegida Gran Mojo porque es una de las áreas protegidas que nosotros apoyamos a fortalecer la gestión que ellos hacen como fundación y ellos lo que hacen es un monitoreo bastante exhaustivo de todas las áreas de reproducción conocidas de la especie. Estos monitoreos son realizados cada año a partir del censo poblacional que ellos lo realizan en la época seca. A partir de ese momento ellos saben en qué zona hay parejas potencialmente reproductoras para la temporada siguiente. Una vez que encuentran los nidos, como él comentaba en su presentación, estamos hablando de propiedades muy extensas. En promedio son de 3 a 5.000 hectáreas, donde los propietarios juegan un rol crítico para la preservación de la fauna que existe dentro de su propiedad. Ellos como área protegida tienen una relación muy buena con la mayoría de estos propietarios y logran que estos propietarios tengan un compromiso por preservar estos nidos. Normalmente los propietarios saben dónde están los nidos porque incluso llegan a acompañar a los guardaparques al monitoreo de estos nidos cuando tienen tiempo, porque es algo que les causa sobre todo curiosidad y en otro caso también orgullo, ¿no? Orgullo por tener una especie en peligro en su propiedad. Los propios vaqueros que trabajan en las propiedades cuidando el ganado, de alguna forma actúan como guardaparques de la propiedad y normalmente lo que hace el propietario es avisar
a estos trabajadores de que hay un nido en esta zona y que por favor no la molesten o estén al tanto. Son zonas muy remotas donde realmente el tráfico, ha existido casos de tráfico, pero en caso de la Parada Barba Azul es una zona donde el tráfico se tiene bastante controlado. Además de esto, ellos, como comentaban, instalan cámaras trampas. Evidentemente las cámaras trampas no es una medida disuasoria en todos los casos para alguien que quiere robarse un nido, pero parece que es una tontería, pero mucha gente, probablemente por la falta de conocimiento, creen que esas cámaras están conectadas a un satélite y que si uno se acerca lo van a ver. Entonces, evidentemente eso ayuda como medida disuasoria y normalmente los propietarios no informan a la población en general de que simplemente son cámaras que tienen un sensor de movimiento y que solamente se activan cuando estás enfocada o en la zona acercada al nido, ¿no? Entonces, no hay una protección directa en el que hay alguien debajo del nido, como hay casos de otros proyectos que el tráfico es mucho más elevado, y esta forma de trabajar ha funcionado para que en el área protegida actualmente, desde que el área protegida municipal Gran Mojo existe y hay gestión, el tráfico no haya existido para la especie. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, ahora ya pasaríamos a la siguiente presentación. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa que pueda ayudar, ahí está mi contacto. Con mucho gusto, estamos muy interesados no solamente en escuchar preguntas, sino en escuchar sobre otros proyectos o instituciones que crean que pueden sumar de alguna forma o que quieran intercambiar experiencias. Estamos muy interesados en esto. Así que muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda de webinar y con lo que se ven aquí en adelante. Bueno.